tiene que ver con lo que es las luchas, pero también el resurgimiento o el renacimiento de los pueblos indígenas en México, que es un hecho histórico sin comparación. Creo que la sociedad mayoritaria, a pesar de todo lo que hemos visto estas últimas décadas, no es consciente. En este momento, casi todos los verdaderos problemas que hay en el mundo, los verdaderos problemas que tiene México, tienen en el horizonte indígena, es donde adquieren mayor sentido, donde tienen más realidad las cosas. Entonces, cualquier tema del que hablemos, de los temas que hablamos cotidianamente, políticamente, como las reformas energéticas, o el cambio climático, o los derechos humanos, todo eso en los pueblos indígenas es lo primero, o sea, están en eso exactamente. O sea, a Ayotzinapa les pasa a los que están en los pueblos indígenas. Entonces, toda la realidad de lo que está pasando en México, si la queremos entender, hay que vivirla desde el horizonte de los pueblos indígenas. Si hablamos de territorio, si hablamos de soberanía, todas esas cosas de las que todos los mexicanos hablan, si alguien realmente las vive en carne propia, son los pueblos, las comunidades, los migrantes, todo ese mundo que son los pueblos indígenas de México. El trabajo de Francisco ha tocado muchos temas, o más bien le ha dado vuelta al tema de temas. Él, como abogado, y este libro lo demuestra mucho, quiere o cree en las leyes o quiere creer en las leyes, o es lo que tiene. Este es un libro sobre cómo entrarle a toda esa maraña que se ha creado, sobre todo en estos años, para impedir que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos y acceder a lo que tienen derecho. Porque ha habido una paradoja. Mientras los pueblos indígenas estaban más juzgados, más ignorados, en las zonas de refugio que les llamaban, que es, digamos, buena parte del siglo XX, después de la gran reforma agraria de la Revolución, en el momento en que empiezan a despertar en unas condiciones que parecieran adversas, y es realmente una eclosión de una nueva cultura en México, que se refleja sobre todo en la literatura, una literatura de la que no hay conciencia, pero hay decenas de autores escribiendo en lenguas indígenas, algunos extraordinariamente bien. Por mencionar otro ejemplo, y todo esto sucede mientras las leyes y el Estado mismo deciden ir en dirección contraria, ¿no? En el momento en que los pueblos despiertan y dicen aquí estoy y tengo esto y las leyes me favorecen, en ese momento el Estado son los tribunales, el Estado es el Congreso, el Ejecutivo, deciden ir en quitar los derechos que tienen, a desaparecer los derechos de propiedad o liberalizarlos completamente. Entonces se vuelve una situación completamente contradictoria, donde también antes nadie hablaba de derechos humanos. Sin ir más lejos, en el año 1980 hubo una gran masacre en Chiapas, en un lugar que se llamaba Huronchán, que la realizó directamente el ejército. Tropas federales atacaron unas tierras ocupadas y el que comandaba, el que dio la orden, después sería como premio gobernador del estado, fue el general Lázaro Castellano, y ahí hubo más muertos que en Acteal. Nunca se supo bien, los desaparecieron, a la gente la dispersaron, y tiempo después yo hablaba con gente que vivía en esos años en Chiapas y me decían, bueno, es que en esos años no había ni derechos humanos ni que contar a los muertos. Entonces estamos hablando de un cambio que sucede en poco más de una década, donde los muertos empiezan a contar, que es el caso extremo que hace que todo esto adquiera un sentido de urgencia y de realidad. Entonces, cuando leemos este libro, leemos los ejemplos que ponen, es todo lo que, cómo están las leyes, cómo están los derechos, los problemas que plantea la ley existente, los cambios que ha tenido la ley que tuvimos anteriormente, que en muchos aspectos era más progresista que ahora, y cómo todo se interrelaciona. Entonces, cuando hablamos de minería o hablamos de la extracción del petróleo, es un asunto de primera urgencia para gente que es en su tierra donde están sus milpas, y creo que ese sentido de urgencia y de interconexión de todos los problemas son el mismo problema. Si hablamos de feminicidios entre las indígenas, tiene una característica especial. Si hablamos de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, de los maltratos policíacos,
del narco, ustedes llegan a un problema de salud, de medio ambiente, donde hace sentido de manera completamente directa, es en las comunidades indígenas y en la experiencia de los pueblos indígenas. Y además, han demostrado, es algo que quien los haya observado lo sabe, tienen mucho más idea de esas cosas que la gente de las ciudades y de los pueblos grandes. O sea, saben lo que vale un río, saben lo que vale un árbol, lo que implica tirarlo o no tirarlo. Pueden tomar la decisión de tirarlo, pero es dentro de toda una relación de las cosas. Eso es lo que está fracturando de manera brutal el nuevo neoliberalismo, que México es casi un experimento. Hay que ver a México como un experimento de la desgracia que quiere para el planeta. Las leyes se han cambiado en sentidos a veces verdaderamente sorprendentes, y ahora, como no acaban de tener amarres, le siguen metiendo más amarres para poder, por ejemplo, expropiar, aunque a nadie quiera. Es decir, si llega un momento en el que el presidente dice yo quiero que esto sea una mina de oro, ya no importa, no va a haber nada por encima de la decisión del Estado. Entonces ya no va a haber leyes, ya no hay, porque ya los reglamentos están hechos de esa manera. Ahora, la paradoja que refleja el libro de Francisco es que todo eso ha pasado, esa ley ha retrocedido en los hechos y en el papel y todo, pero han pasado varias cosas. Una, que existe una cosa internacional, una serie de legislaciones, de acuerdos, a los que el Estado mexicano está comprometido, incluso ha firmado para cumplirlos. Entonces, en el momento en que menos está en condiciones de cumplir su respeto a los derechos humanos, es cuando más está obligado a responder ante instancias internacionales. La ley mexicana tiene que seguir los lineamientos internacionales en términos de propiedad de los indígenas, en términos de muchos otros temas. Entonces el Estado mexicano también está atrapado en una contradicción. Hablando con Francisco, los que estuvimos cerca de los acuerdos de San Andrés, recordamos que no parecía tanto lo que se estaba firmando en los acuerdos de San Andrés, en aquellos diálogos. Y cuando se firmó, fue visto como una victoria, por supuesto, del levantamiento zapatista, que es el que da como el campanazo y ilumina todos estos problemas, y desde entonces todo entró en una dimensión distinta para los pueblos indígenas, porque se ubicó todo en el terreno de la resistencia. Entonces, cuando vienen los acuerdos de San Andrés, el Estado los firma y inmediatamente se desdice, dice, no es cierto, no los firmé. No entendíamos qué había pasado, pero es que tenían que pasar todos estos años para que viéramos cuáles eran sus verdaderos planes. Ellos sabían que si empezaban a respetar los derechos de los indígenas y a comprometerse a respetar territorios y autonomía para las radios y para todo eso, se iban a crear un problema exactamente para lo que querían hacer, que es lo que han hecho todos estos años. Yo creo que lo que ha sucedido es, si no fuera por la resistencia, sobre todo de los pueblos indígenas, creo que ya realmente los hubieran arrasado. Por ejemplo, Atenco, finalmente van a hacer el aeropuerto, les tomó 10 años o más. Es una derrota terrible, pero si no hubiera sido por la gente de Atenco, ese aeropuerto ya estaría allí, y el que conozca esa zona sabrá que van a destruir uno de los lugares más increíbles en términos de naturaleza que hay en esta zona, porque es exactamente el lago del Texcoco. O sea, es increíble, cuando uno ve el lugar donde va a estar el aeropuerto, realmente dan escalofríos. Hay una gran roca allí que dicen que es el trono de Nezahualcóyotl, no sé si sea verdad, pero parece un trono, y que ahí se ponía a ver el lago. Esas son tierras fértiles, increíbles, pero en la mente de esta gente se ve muy bien un aeropuerto ahí, porque claro, uno lo ve y sí se imagina un aeropuerto, sí tiene las dimensiones, digamos, pero esa es la lógica torcida que hay en todo lo que está. Y como hay resistencia, entonces vamos a hacer leyes donde ni la resistencia tenga sentido. Y ahora con el Tratado del Transpacífico es para aprovechar esta cosa de que ya, lo que importa es lo internacional. Bueno, vamos a poner esto internacional para que entonces ni el gobierno pueda obedecer a las transnacionales, y va a haber hasta tribunales privados. Entonces es como una matriushka que van poniendo cosas por encima, porque claro, ya se nos ocurrirán antídotos para eso, para defendernos de lo que viene con el Tratado del Transpacífico. Pero todo esto es una matriushka, y un poco este libro trata de ilustrar qué son los instrumentos que hay, cómo se han usado, cómo ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia en casos muy específicos. Entonces también es un manual de sobrevivencia legal, digamos. Me llamaba la atención que casi no hay una mención a los zapatistas en este libro,
Y de alguna manera como que el hervor de esto viene del levantamiento zapatista y la creación del Congreso Nacional Indígena, y todo eso no está aquí. Pero después me quedé pensando que es un libro sobre la ley. Los zapatistas no son propiamente legales, digamos. Ellos han hecho, de hecho, tomaron los acuerdos incumplidos y los hicieron ley. Entonces, eso está muy bien para ellos porque además tienen con qué defenderse y tienen un territorio muy claro. Ellos son los que hablan de territorio tranquilamente, aunque no es un término legal. ¿Por qué? Porque lo tomaron en los hechos. Pero, y esta es una cosa que hay que entender para poder observar lo que pasa en el campo mexicano, no todos los lugares son las montañas de Chiapas. O sea, no se le puede pedir lo mismo a una resistencia en el Estado de México que en las montañas de Chiapas. Están más aislados, están más solos, tienen un Estado encima que además no lo respeta. Los zapatistas, como quiera, en una parte de ellos les tienen miedo. Entonces, no sé si me equivoco, pero no es eso porque no hablan de los zapatistas, porque no están en la ley. Ya, este es un libro sobre la ley. Es como un libro de lo que se puede con la ley y por dónde colársele para poder defender el desierto de Viricuta, para poder defender los lugares donde quieren hacer presas, todo eso. Entonces, bueno, creo que este es un libro que vale mucho la pena conocer, leer, se lee muy rápido en realidad, aunque parezca que es todo un rollo porque son muchos fragmentos de la Suprema Corte, de las leyes, pero en realidad es, repito, un manual de sobrevivencia. Es muy importante, que es otro de los cambios importantes, es que ahora los pueblos se defienden también legalmente y tienen sus propios abogados, sus propias formas de ver las cosas. Todo eso son triunfos muy importantes que se han conseguido en los últimos 20, 30 años y que tal vez la conciencia nacional no se da cuenta, pero hay una revolución de los pueblos indígenas muy significativa. Y esto tiene importancia porque, aunque no lo parece, México es el país de América con más población indígena de todos. La cuarta parte de los indígenas americanos son mexicanos y viven en un gran número, además de vivir en México, en Estados Unidos. Entonces su significación sociopolítica, su significación demográfica y su significación cultural es muy grande. No es casual que sea el único país realmente donde se han volcado en volverse escritores de literatura. Eso no sucede ni en los países, a la escala que sucede en México, ni en los países donde los indígenas han tomado el poder como Bolivia, o donde han estado en condiciones de negociar fuertemente con el poder como en Ecuador. Ahí no se han hecho escritores. ¿Qué pasa en México? Hay una cosa que no sé qué sea, solo comparable a lo que sucede con los mapuche, que son un caso aislado en el otro extremo del continente. Hay una efervescencia cultural, política, son los que están defendiendo al país. Todo lo que nos importa, cualquier cosa que nos importa como ciudadanos, la contaminación, la no sé qué, la corrupción, empieza, la línea de fuego son los pueblos indígenas. Y si no somos conscientes de eso, no estamos en condiciones de participar en algo que es no solo interés de ellos, sino interés de todos nosotros. Cuando, ya para terminar, cuando los diálogos de San Andrés y todo lo que el gobierno decía es que van a dividir al país, van a balcanizar al país. En realidad el problema es que era lo contrario, iban a impedir que se balcanizara el país, que era la intención. Iban a impedir que sucediera lo que ha sucedido con el neoliberalismo y también con el narco. O sea, si los acuerdos de San Andrés hubieran firmado, muy posiblemente México estaría menos desintegrado. Y de eso sí se dio cuenta el poder, que no podía aceptar demasiado porque el precio que iba a pagar en sus intereses de desnacionalizar iba a ser muy alto. Y en ese sentido hay que reconocer que tuvieron la razón. Lo que han hecho es más difícil el trabajo de gente como Francisco, porque ahora tiene que ir a los tribunales con todo en contra para ganar tal o cual caso. Pero en fin, quiero que hablen los demás también. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo siempre me siento muy afortunado y ahora más, pues siempre que me asombra que venga mucha gente a este tipo de presentaciones y la verdad no sé, no me explico por qué, y es una inquietud que tengo y bueno, pues ojalá y sea por el libro, por el tema, por el mezcal, los galanes. Esto que comenta Germán ahorita, para mí es muy importante. Entre indígenas y más entre mixtecos, de donde yo vengo, siempre que hay un acontecimiento hay fiesta.
siempre. Si hubo una agresión de un pueblo hay que hacer una fiesta, por poner un ejemplo así, medio raro, ¿no? ¿Cómo que hay que hacer fiestas si los agredieron? Está el calor de la convivencia, se discuten los problemas, ¿no? Y entonces, bueno, pues justo para mí y para los compañeros es importante eso. La verdad yo agradezco mucho que vengan, agradezco mucho a Germán, lo que él recuerda, yo lo recuerdo muy bien también, porque mis primeros textos sobre derechos indígenas, sobre temas indígenas, pues se publicaron en México Indígena cuando era revista, ¿no? También aquí al juez Benjamín, yo a él lo conocí a través del compañero José, y hemos hecho una amistad, un diálogo interesante entre esto de que él dice que va aprendiendo y yo también voy aprendiendo mucho de la actividad de él. Me interesaba que hubiera estas dos visiones, ¿no? Y ya las ven ustedes, son distintas, se puede haber otras, evidentemente. Me da mucho gusto, por ejemplo, que esté Ana también con nosotros y todo el equipo del SECAM y los compañeros de Coapi, porque el libro se hizo así. ¿Por qué le puse primero la tierra no se vende? Bueno, primero porque es una consigna que pues mi compañero Benjamín nos ha recordado que es la mitad de la consigna. La tierra no se vende, se ama y se defiende, dice la consigna. Pero eso es más profundo que la misma consigna. Si uno le pregunta a cualquier indígena, va a decir que la tierra es su madre. Y esa es la concepción que hay. Y es la concepción que permea incluso si uno investiga textos prehispánicos, ¿no? Es nuestra madre, ¿no? Y es nuestra madre y nos alimenta y nos da de comer y después vamos a volver al viento. O sea, hay una concepción más amplia, más simbólica, más cultural, más holística, digo yo, de la tierra, que se ha convertido en una mercancía, evidentemente, en los últimos años por la misión del capital. ¿De dónde saqué ese título? Es interesante. El libro, aunque lo firmé yo, son reflexiones que fuimos haciendo pues a lo largo de años, en donde algunos compañeros de algunos pueblos nos han invitado pues a platicar con ellos. Y quisiera decir que me sorprende muchísimo que cuando alguien se acerca a mí, se me acerca casi para preguntarme cosas de derecho, ¿no? Recuerdo mucho, no se me olvida, cuando estaba lo álgido de San Salvador Atenco, se me acercó Nacho del Valle y me dice: oye, Francisco, necesitamos un amparo. Yo creí que me iba a invitar a agarrar un machete, pero no. Me dijo: necesitamos un amparo. En Atenco estaba pidiendo a gritos un amparo. Y siempre me pasa así, que me piden, me habla Ana y me dice: oye, Francisco, necesito que expliques lo que dice el derecho sobre la consulta. Ana, yo ya no quiero saber de eso, no necesito que me expliques, y así pasa, ¿no? Entonces la gran pregunta es: ¿por qué los pueblos se interesan por el derecho? Porque los pueblos que luchan se interesan por el derecho. De ahí que Germán lee bien cuando dice, en primero, Francisco quiere creer en las leyes. Sí, quiero creer en las leyes. Primero, porque soy abogado y si no, después, ¿qué voy a comer? Segundo, porque la gente me pide que le explique las leyes. Y aquí el gran reto que tenemos los abogados y los jueces, como Benjamín y como José, el secretario, como la compañera Claudia que está allá y Guadalupe que está allá y todos los abogados, es cómo le hacemos para hacer otro tipo de interpretaciones, además más finas, que sean más importantes que las que hacen los estados. Ese es nuestro gran reto de nosotros. Y desde ahí les digo otra cosa: pues todos podemos hablar de derecho, pero no todos podemos hacer interpretaciones que sirvan al derecho. Es más o menos como los médicos, ¿no? Si a uno le duele la cabeza, yo puedo deducir que algo tiene, pero no lo puedo diagnosticar. Yo creo que es importante que los abogados
y el público que necesita abogados en estos temas si nos metamos en esa idea. Yo me he llevado sorpresas, con José la otra vez platicábamos sobre las reformas a la ley de amparo, que tiene unas excepciones donde las personas individuales pueden ser autoridades responsables, ¿no? Antes solo la autoridad estatal. Bueno, una vez estaba comentando una sentencia y me dijo, pero hoy habrá una sentencia de esa. Le dije, ¿quién irá a dictar? Y me sacan la sentencia, ¿no? Cosas de esas. Ha habido muchas cosas. Puedo decir, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia acaba de dar una sentencia, creo que buena, sobre anulando los permisos de soya transgénica en la península de México, Yucatán y Campeche. Los compañeros o compañeras en Río Techique y los Rarámunes tienen parado en el aeropuerto. Y es pequeño, deben ser unas 13 comunidades y tienen parado en el aeropuerto, ¿no? Las compañeras Cucapás, creo que son las únicas, espero que aquí no haya muchos agentes del CISEN, pero son las únicas que han metido al gobierno a una cosa de consulta y le han, como se dice, le han dado a tole con el dedo, como decirlo de otra manera, porque han conseguido lo que ellas quieren y su consulta, bien, gracias, no ha pasado. ¿Qué deduzco yo de esto? Deduzco que los pueblos quieren saber de un derecho que les sirva, evidentemente, y por eso hay que hacer leyes, interpretaciones que les sirvan, ¿no? Primero. Y deduzco otra cosa, el derecho no es lo que me dijeron en la escuela. En la escuela me dijeron que el derecho era un conjunto de normas que servían para regular la actividad de todos en general y que eran... No. A mí me parece que el derecho es un instrumento que usa la clase poderosa y que nosotros podemos usar en revertir. Y como cualquier instrumento, yo me crié en el campo y lo recuerdo mucho porque mi papá siempre nos ponía a madrugar a cortar leña y él siempre me ponía a afilar el machete, ¿no? Siempre, pero casi nunca lo usaba. Y siempre afilar el machete, pero nunca lo usaba. Y yo, ya papá, pues ya está afilado, no, ya le fui. Pero ¿para qué, hijo? ¿Para qué, papá, si no se usa? Ya llegará el día. Y hasta que llegó ese día. Ya ves, para eso tiene que dar mucho. Bueno, yo creo que el derecho también así es. Hay que agarrar las normas y buscar el sentido que uno necesita que tengan, y que además se convenzan a que va a aplicarlas. Es un poco lo que trato de hacer en el libro. Es un poco lo que trato de hacer. Sí hay algunos ejemplos de luchas que han sido exitosas, hay otras que no. Me quedé pensando en esto que decía hace rato compañero Germán, un manual de sobrevivencia. Es muy probable que eso sea, y para que no sea un manual de sobrevivencia, tenemos que ligar al derecho con otros instrumentos que hagan triunfar a los pueblos y que le quiten esa idea de sobrevivencia. ¿A qué me refiero? Que aunque creo en el derecho, no creo que el derecho por sí solo pueda resolver los problemas, como también nos dicen en la escuela. Hay que moverlo, hay que saber cómo moverlo. Y eso, quiero decir, necesitamos una gente organizada, no confiarle a los abogados el caso, porque cuando a mí me contratan o me quieren contratar, lo primero que les pregunto es si quieren que les pase una maleta de papeles o quieren que resuelva el problema, ¿no? La mayoría de los abogados nos dedicamos a pasar maletas y después nos compramos otra y pues nos van pagando, ¿no? Y al final les entregamos las maletas llenos de todo lo que hicimos y el problema sin solucionar. El derecho no se mueve por sí solo. Necesitamos otros instrumentos como la denuncia pública, como la movilización, como el cabildeo, como cosas de esas que bueno, los pueblos hacen muy bien. Lo que quiero decir, eso solo no nos va a resolver los problemas. Nos puede ayudar a dar
lucha en mejor condición, sin tanta desventaja, eso sí creo. Y creo también que una lucha muy poderosa políticamente, muy bien articulada, sin el derecho, puede llevar al fracaso. O al revés, una lucha que se arme jurídicamente muy bien en argumentos, sin movilización social, nos puede llevar al fracaso. Creo que hay muchos elementos, muchas luchas, muchos ejemplos que ya nos hablan de eso. Esa es una pequeña contribución que se hizo. Yo estoy muy contento, tengo que decirlo, porque los únicos libros que nos quedan son los que están ahí. Así que si no se llevan su libro ya no van a tener. De veras, se ha acabado. Estoy sorprendido porque el compañero Guadalupe un día tomó una foto y la subió a su Face, dice, ¿no? Y comenzaron a pedir libros. Solo hemos hecho una presentación en Zacualpa con el Consejo Indígena Náhuatl en Defensa de la Tierra y una en Coetzalan con niños, una secundaria, una cosa muy bonita, y ya no tenemos libros. Ya hay una segunda edición, incluso debo decirlo, la hizo la Unitierra en Chiapas. Ya tiene usted. Entonces, pues sí, la verdad estoy muy contento que estén ustedes y pues qué bueno que haya un pretexto ahí para juntarnos, ¿no? Muchas gracias.